Uno de los puntos claves de uno de los videos que están dando vuelta en internet tuyo de la Universidad Francisco Marroquín, que subimos a nuestra página en la Fundación Naumann, donde hay... ¿Cuál? ¿Qué es el liberalismo? Sí. Donde es una definición clara y concisa: el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otras personas. Exactamente. En ese mismo video que gran repercusión tuvo en las redes sociales, hay otro tema que destacás de mucha importancia: marcar el antagonismo entre las ideas de la libertad y ciertas instituciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. ¿Querés exponer un poquito más acerca de eso? Acaba de salir un libro, es decir, en inglés salió hace el año pasado, pero acaba de salir en Madrid por FAES, la editorial del FAES, un libro que es fantástico, de Doyo, que es una mujer nacida y criada en Zambia y tiene un doctorado en economía en Oxford, y el libro se tradujo con un título excelente. Dead Aid es en inglés, pero se tradujo en castellano con Cuando la ayuda es el problema. Entonces señala, se concreta, se concentra especialmente en África, pero abarca todos los países que han sido ayudados, entre comillas, por el Fondo Monetario, cómo en realidad han arruinado a estos países. Porque vamos a hacer este ejercicio para los que nos están viendo acá. Supónganse que Marcelo y yo somos gobernantes de un país medio de cafres, no tenemos escrúpulos, o sea que aplicamos impuestos progresivos, reformas agrarias, precios máximos, controles cambiarios, controles a la importación, empresas estatales, en fin, etc. Entonces nos empiezan a fugar capitales y fugar los mejores cerebros. Y justo en ese momento llega el Fondo Monetario con carradas de dólares a tasas más bajas que las de mercado, con periodos de gracia, muchas veces waiver, y en fin. Entonces nosotros decimos, che, bueno, seguimos. Y seguimos y seguimos debido al apoyo de estos tipos que viajan en primera, que no los revisan en las aduanas, que andan con corbatas de Hermès, que van a hoteles del máximo estrellato, y muchas veces en esos hoteles ejercitan el ejercicio abiertamente de la copulación y también compulsivamente, o sea, no es solamente compulsivamente con los recursos de otros, sino a veces con mujeres que las trincan, digamos, para usar un término más o menos académico, en los pasillos, y son impunes. Entonces, ya este libro está dedicado a Peter Bauer, que hace mucho tiempo la London School of Economics venía diciendo, que murió, igual que Anna Schwartz, que Melvin Krauss, que Karl Brunner y tantos otros, que hay que clausurar el Fondo Monetario y el Banco Mundial, porque significa arrancarle recursos a otros vía fiscal para entregárselos a tasas más bajas, como digo, y con periodos de gracia, cuando en realidad, una vez cortado, en este ejemplo que pusimos antes, nosotros del gobierno, nos cortan el crédito, tenemos dos opciones: o seguir siendo socialistas, pero buscar recursos en Cuba, por ejemplo, si es que existieran, o con el bufón del Orinoco en Venezuela, eventualmente, o si no, tenemos que cambiar de políticas, o renunciar. Si cambiamos de políticas, vamos a repatriar esos cerebros que se fueron, repatriar los capitales, y al mismo tiempo vamos a recibir créditos sobre bases sólidas, y no como estos individuos de Wall Street, muchos banqueros, que prestan a estos países porque tienen el paraguas protector del Fondo Monetario, pero nunca hubieran prestado sin ese paraguas protector, lo que hace que haya subsidios cruzados, o sea, el granjero americano, vía los impuestos, está financiando las ganancias de Wall Street. Y ya que menciono lo de Wall Street, quiero solamente agregar que una de las cosas más inmorales que están ocurriendo en estos tiempos, especialmente en Estados Unidos, son los bailouts, los salvatajes, o sea, la ayuda compulsiva con los que trabajan para financiar a irresponsables, ineptos, o las dos cosas al mismo tiempo, en Wall Street y en otros lugares que no son Wall Street, son empresarios que tienen lobby. Entonces después, acá viene otra cosa fenomenal y muy interesante. Se restringe el mercado, produce un crujimiento, digamos, de la economía, y la gente, los indignados, salen a la calle con toda razón a protestar y con toda razón indignados, pero lamentablemente le dan a los blancos equivocados porque los procesos educativos los han enseñado
que esto es consecuencia del capitalismo y no tiene ni vestigios del capitalismo lo que está ocurriendo. También ayuda a generar esta confusión el tema que, por ejemplo, instituciones como el Fondo Monetario, mientras hacen estos préstamos, hacen simultáneamente una recomendación teórica donde los invitan a abrir sus mercados, a generar ciertas reformas, donde por ahí es donde la gente se confunde, por ejemplo cuando se habla del consenso de Washington. Sí, tenés razón, eso son máscaras que cubren esta mujer que te digo de Zambia. Dice que los incentivos de los funcionarios del Fondo y del Banco Mundial son muy importantes para prestar, no importa cuál sea el objetivo, porque si llegan a cortar un crédito, les bajan el presupuesto. Entonces están incentivados y son sueldos fenomenales de estos individuos. Entonces, pero el eje, Marcelo, me parece a mí, vos coincidirás, de estas recetas es el eje conservador derechista tradicional que hemos venido a ver en la Argentina, que se digamos, turnan con las izquierdas y que significa, vamos a poner orden en las finanzas. Eso quiere decir perseguir al que evade, que como un derecho a la defensa propia está tratando de pagar menos impuestos cuando los impuestos exceden todo lo razonable y la gente se ríe en la cara de los contribuyentes. Por lo tanto, hay que equilibrar las finanzas, lo cual quiere decir subir brutalmente los impuestos y producir efectos lamentables en los contribuyentes. Es el caso de Rajoy en España. Yo anticipo que va a fracasar con esa política. Nunca antes en la historia de España hubo un aumento de impuestos tan grande como el de Rajoy. Hay un artículo muy bueno de Juan Ramón Rayo, de Libertad Digital, reproducido en el Cato, en castellano, donde dice Zapatero no lo hubiera hecho peor. Ese es el título del artículo, lo recomiendo muy entusiastamente. Bueno, ahora que estamos hablando de España, de Europa, ¿cómo ven los próximos escenarios de la crisis con el tema de Grecia, el euro? Sí, hacer así estos pronósticos y la bola de cristal tiene sus problemas. Yo digo, si continúan con esta política, que significa nuevos préstamos del Fondo Monetario, nuevas deudas y políticas que son tragicómicas, como que vamos a congelar los sueldos en la administración pública. Eso se sabe, que tarde o temprano la gente tiene que vivir en la administración pública y le van a pedir un aumento. Vamos a recortar tales áreas, recortar, igual que en la jardinería, que se poda, crece con más fuerza. Lo que hay que hacer es eliminar instituciones. Por ejemplo, la eliminación del Fondo Monetario, por ejemplo, la eliminación del Banco Mundial, por ejemplo, la eliminación del Banco Central, por ejemplo, la eliminación del impuesto progresivo, por ejemplo, eliminar todos los palacios que se dice de secretarías y ministerios y reunirse todos, si es el caso argentino, todos en la Casa Rosada, como era en algún momento.